Bueno, quedan unos lugares libres aquí, la gente que está al lado, si quiere venir, no cobramos entrada, puede acercarse, si va a estar más cómodo aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo están? Bueno, un gusto poder estar nuevamente con ustedes después de 3 semanas afuera. Gracias al Señor. ¿Cambio? ¿Sí? Nos cuidó, metimos unos cuantos kilómetros y aquí estamos por la gracia de Dios, así que bien. Bueno, muy agradecido por las oraciones por Nico, como comentó y ya se oró, está ahí avanzando en su proceso de compartir y poder tener varias sogas que lo puedan sostener en esta nueva etapa que va a emprender. Así que bueno, ya se fue a compartir a otro lado y acá todavía no nos mostró el PowerPoint, así que la próxima toca aquí. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Podemos comenzar? Muy bien, Dios mediante vamos a avanzar con una serie que venimos desarrollando ya desde el año 2022 y ocasionalmente reaparece, en la cual hemos titulado Distinguidos por promesa y competentes por diseño. Y hoy vamos a ver algunas instrucciones referidas al servicio del creyente. Sin embargo, me pareció oportuno, considerando que hay algunas personas que se han ido incorporando y que todos vamos olvidando también, ¿no? Tenemos recuerdo parcial de las cosas, poder explicar algunos conceptos que tienen que ver con la razón de ser de esta serie de estudios, ¿sí? Y una de las palabras que se menciona mucho en nuestro ámbito, en el ámbito cristiano, es la palabra santo, ser santo, ¿no? Tener una vida santa. Entonces queremos entender qué significa eso para que no parezca que es una cuestión que se le imparte o le pertenece a algunas personas en particular, sino que sencillamente la palabra santo tiene que ver con alguien que se distingue, que tiene un distintivo, una característica que resalta y se diferencia de todas las demás. Por eso preferimos usar la palabra distinguido como alguien que precisamente se distingue. Eso es alguien santo, es alguien que se distingue. Por eso Dios es el santo o el santo de los santos. ¿Por qué? Porque Él se distingue ¿de quién? De todos, no hay otro como Él, es incomparable. Entonces por eso Dios es el santo o el santísimo si lo quieren decir, pero hay un plan de Dios para que también sus hijos y sus hijas caminen en santidad, es decir, tengan algunas características propias que los hagan también distintos frente al resto del mundo. Y en alguna ocasión hablamos también de este concepto, ¿se acuerdan? Seguramente muchos de ustedes conocerán, se aplica a muchas situaciones y disciplinas, de esa gente que tiene así como unas características notorias, ¿no? Destacadas, como por ejemplo estos corredores maratonistas que todos son, bueno, todos flacos, así, muy delgado, vos lo ves y decís, le falta olla a esta gente, ¿no? Pero te corren ahí 40 kilómetros y son todos más o menos de una misma zona, ¿no? Ahí de Etiopía, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, esta gente que nace así, nace con esa capacidad de correr y sobresale, se distingue del resto de los maratonistas del mundo, ¿nacen así o se hacen con el entrenamiento? La verdad que es un poco de las dos cosas. Entonces hay unas habilidades, unas capacidades, unas destrezas que son heredadas, una palabra que se usa ahora mucho, unas competencias, pero que al mismo tiempo esas destrezas nos hacen competentes gracias al entrenamiento y a la práctica. Entonces como que hay un don, un talento natural, pero por el entrenamiento eso recibido se transforma en una competencia, en una habilidad que los distingue de todos los demás mediante el uso continuo de las mismas. Entonces la pregunta sería si hay algún tipo de competencias, habilidades, destrezas, características propias y únicas del pueblo de Dios. ¿Existe eso? O la pregunta, ¿deberíamos distinguirnos del resto de los pueblos por algo en particular? ¿Será la ropa?
¿Será el lugar donde nos reunimos? ¿Será la junta? ¿Qué es lo que tendría que hacer que nos distingamos del resto de los pueblos a partir de algunas competencias, características y únicas del pueblo de Dios? ¿Existe realmente esto o es un invento? Bueno, la Biblia categóricamente dice, ahí resumido un poco algunos versículos, que Dios ha diseñado, adquirido mediante el altísimo precio que fue la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario, un pueblo para sí, un pueblo santo, ¿sí? Un pueblo al cual vos y yo pasamos a formar parte no por venir a una iglesia, no por adherir a una denominación, sino simplemente es un regalo que Dios nos da cuando vamos a los pies de la cruz, nos confesamos ante Él como pecadores perdidos y recibimos su perdón, su salvación y al mismo tiempo como su incorporación a esa familia de la fe que es el pueblo de Dios, que en palabras de Dios mismo es un pueblo santo, escogido y, ¿qué cosa? Único entre todos. Concluimos entonces que existen algunas competencias que nos distinguen. Existen o deberían existir algunas competencias que nos distinguen. Las preguntas continúan. ¿Ya las tenemos? ¿Sabés cuáles son? ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo hacemos para desarrollarlas? Para que eso que Él nos dice que debemos tener como los atletas etíopes se transforme realmente en algo que nos distinga del resto del mundo. ¿Es accesible a todos? Bueno, estas y otras preguntas similares son la razón de ser de esta serie de estudios, donde vamos con mucha paciencia entendiendo que Dios ha prometido, se ha comprometido a distinguir a sus hijos y a sus hijas con algunas características en particular, algunas competencias que Él ha diseñado para nosotros. Cuando hablamos de este conjunto de características propias y especiales para el pueblo de Dios, en la Biblia aparecen muchas palabras que hacen referencia a eso. Algunas de ellas son esta lista de la derecha, ¿sí? Los estatutos de Dios, los decretos, sus justos juicios, su ley, las sagradas escrituras, son todas palabras que aparecen en la Biblia y que van haciendo referencia a eso, a las, en términos más criollos, más de nosotros, las instrucciones, el manual del fabricante, ¿sí? Entonces como que te entregan un 0 kilómetro de tal marca y vos tenés que mirar el manual porque ahí está el aceite que le debes poner, cuándo le tenés que hacer los service, cada cuánto kilometraje, está todo ahí, ¿sí? Y entonces ese auto se distinguirá conforme fue el diseño del fabricante si se conocen y se respetan las instrucciones que allí están, ¿sí? No es muy complicado de entender, pero bueno, no siempre se lleva a la práctica. Hay dos conceptos más para seguir desglosando. ¿Qué características tienen esto que vemos ahí, estas palabras que las entendemos, pero por ahí no tanto? ¿Qué son los estatutos, los decretos, los justos juicios? A ver, ¿qué más encontramos en la Biblia que nos puede decir? Bueno, aparecen dos palabras en la lengua original, en el hebreo, que las vamos a traer. Y lo graficamos en la siguiente diapositiva. ¿Estamos grabando? ¿Sí? Genial, gracias. Una palabra es que en tu Biblia vas a encontrar como los decretos de Dios, que no me dice mucho, hace referencia a los procedimientos correctos, el debido proceso. Volviendo a la ilustración del atleta, ¿sí? El atleta como que es Usain Bolt, ¿sí? Tiene así unos dones especiales que Dios le ha dado. Sin embargo, él debe seguir un procedimiento correcto, un debido proceso, ¿no? Cómo largar la carrera, hasta dónde levantar la rodilla en cada paso que da, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conjunto de procedimientos correctos que el corredor o nosotros debemos seguir es lo que en la Biblia se llaman los mishpatim o los decretos de Dios. Sin embargo, imaginariamente, porque esto a Usain nunca le sucedió, imagínense que de repente el entrenador le dice: mirá, morocho, vos hacé todo lo que yo te digo y vas a ser el hombre más veloz sobre la tierra.
¿sí? Eso es algo que su entrenador se lo puede desear, pero no se lo puede garantizar, ¿no es cierto? ¿Qué sería esto que le estaría diciendo el entrenador? Lo que nosotros en la Biblia conocemos como los hukim o los estatutos de Dios. Es decir, unas normas, unas normativas que aparecen en la Biblia, pero que tienen incluido la promesa, la garantía de éxito. ¿eh? Es como que Dios nos dice, vos hacé esto y va a pasar esto. Y es Él el quien lo firma, lo sella y lo promete. Entonces, en este tipo de instrucciones que encontramos en la Biblia, hay un beneficio intrínseco, el beneficio de que lo hacemos y Dios mismo se compromete a que eso funcione si nosotros lo ponemos en práctica como Él dice. Y como Él lo promete, tenemos garantía de que va a ser así. ¿Está? Entonces, fíjense qué interesante que nosotros podamos conocer ese conjunto de procedimientos correctos de los debidos procesos para tener un entrenamiento adecuado y al mismo tiempo que podamos conocer, aplicar y usar esas otras normativas que vienen con la promesa misma de Dios de que sucederá, funcionará, que habrá un beneficio, ¿sí? Entonces, esta categoría que estamos acá repasando con sus palabras en el original, podríamos decir que es finalmente, no son meramente órdenes, es una ordenación. Esa es una palabra que no usamos habitualmente, pero la ordenación es cuando vos le conferís a alguien una tarea, le das, al mismo tiempo le estás dando la autoridad y la capacidad para que lo haga. ¿Sí? Entonces es como que vos lo mandás a tu hijo a pedir fiado al almacenero y lo mandás. Si lo mandás así solo, va muerto, ¿viste? Pero si vos le decís, andá, decile que dije yo que te fíe. Entonces ese niño lleva una ordenación, es decir, lleva la indicación, pero lleva la autoridad para que suceda lo que se le pidió que haga. Porque hay alguien que le transfiere ese poder. Esos son las mitzvot o las instrucciones que Dios nos deja. Él nos pide cosas, pero al mismo tiempo nos transfiere la autoridad y el dominio y el conocimiento para que se lleven a cabo. Son, como dijimos, las competencias, las habilidades y la destreza que se nos imparten de parte de Dios en el proceso diario de ejercitarnos. Es mucho más que cumplir simplemente un mandamiento o tener una lista de cosas para hacer. En ese asunto estamos, queridos, y vamos de a poco indagando, repasando, planteándonos cosas, aprendiendo conceptos que nos permitan definir situaciones de la vida y poder interpretar las cosas que nos pasan en la vida conforme a este tipo de conceptos que vamos aprendiendo en las instrucciones de Dios. Hoy vamos a mencionar como introducción algunas instrucciones que tienen que ver con el servicio. Y ayer, reflexionando con una persona en algo que generalmente nos genera duda, nos genera conflictos internos, genera crisis en nuestra vida que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes somos realmente, más allá de lo que hacemos o de lo que tenemos? ¿Quiénes somos, ¿no? Y entonces vemos cómo en la infancia vamos aprendiendo a identificarnos y a conocernos, conocer nuestro cuerpo y vamos tomando contacto con nosotros mismos, ¿no? Pero qué peligro sería, por ejemplo, para un niño que él quiera aprender o quiera saber quién realmente es y se mire ante una imagen que lo distorsione. Y muchas veces nosotros también, ya de grande, de veterano, nos miramos ante el espejo de la vida y distorsionados por influencias externas o por nuestros propios mambos y rollos mentales, no desconocemos o torcemos o rompemos lo que tiene que ser la verdadera identidad de un hijo de Dios. Y ponemos en valor cosas que no tienen valor y menospreciamos o despreciamos las verdaderas cosas que Dios valora y valida para referirse a nosotros. Entonces,
como dice el versículo, tenemos que pensar con cordura, ¿no? Es decir, no pensar locamente acerca de quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser cuando Dios toma control y dominio de nuestra vida. Entonces, cuando pensamos en nuestra identidad, ¿quién soy yo? Según la Biblia, ya lo hemos hablado y por eso solamente voy a recordar las definiciones. Podríamos esquemáticamente decir que somos tres cosas, como un diamante así con tres facetas, tres aristas. Lo primero que debemos recordar es que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Sí? Eso es algo que Él nos regala, como un niño sin familia que viene alguien y por el mero hecho de amarlo lo adopta y le dice, bueno, ahora ya no sos malo que eras antes, no sos una persona sin familia, un bastardo, ahora sos mi hijo, hijo de tal. Entonces, nosotros por los méritos de Cristo somos hijos de Dios. ¿Y qué implica eso? Implica que heredé la bendición. La bendición es decir, la adopción, como si fuera una ramita seca en el piso que ahora es injertado. Heredé esa nueva vida en Cristo, pero eso tiene una implicancia. ¿Cuál es la implicancia? Ahora me comporto tal como es el Padre que tengo. Me comporto tal como es el Padre que tengo. Otra forma de explicar esto de las mitzvot, de las instrucciones, de las promesas, es verlo de esta manera, que Dios no solo nos ha adoptado como su hijo, sino que nos ha comunicado una herencia, una genética que nos permite vivir conforme a su voluntad y conforme a las características del ser de Dios, reproducir en nosotros el carácter de Dios, el comportamiento de Dios en una mínima expresión, pero poder vivir así. Lo segundo que es muy interesante y a mí me da mucho ánimo recordar frecuentemente, es que no solo soy hijo de Dios, sino que también, porque Él me eligió, puedo ser o soy, ¿qué cosa? Amigo de Dios, amigo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo puedo ser amigo de Dios? Bueno, es algo que Jesús eligió que suceda. Y Él dijo en algún momento, ya no los voy a llamar más siervos, ahora vamos a hablar de eso, sino que los voy a llamar amigos. ¿Y saben cuál es la característica bíblica de dos amigos? ¿Qué característica especial tienen los amigos en la Biblia? Miren, que Dios te cuente sus planes, que te revele su voluntad, que te diga lo que quiere hacer con vos y que te guíe a eso. Entonces hay todo un desarrollo para fundamentar esto, pero lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Dios, como buen amigo, no es un cuate que me va a acompañar en mis fechorías. Como buen amigo, me revela su voluntad, me cuenta su voluntad. Y qué bueno recordar esto en esos momentos de incertidumbre, ¿no? Porque siempre estamos ahí con la ansiedad y los miedos del futuro desconocido. Saber que Dios me va a mostrar su amistad dándome a conocer su buena voluntad, conforme a cómo Él lo quiere hacer, ¿no? Y en tercer y último lugar, que es a lo que vamos a desglosar un poquito más hoy, somos siervos. ¿Por qué somos siervos? Porque obedecemos como sin preguntar, sin cuestionar y sin pedir salario. Es una figura metafórica, ¿no? Entonces, servimos a Dios porque es nuestra forma de ser, es nuestra razón de ser, y lo servimos sin preguntar, sin cuestionar y sin pedir salario, ¿sí? A Dios, ¿sí? Estamos hablando de la relación individual que cada uno pueda tener con Dios. Entonces, ¿qué otros pensamientos podemos tener acerca de este ser siervos de Dios, que es lo que venimos a reflexionar hoy?
Primero, decir que el deseo de servir es natural y espontáneo en un verdadero hijo de Dios. El deseo de servir es natural y espontáneo en un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Puede haber otras motivaciones. Hay gente que no es hija de Dios y es muy servicial, es altruista, da su vida por la gente, por el prójimo. Estamos hablando de los creyentes que sirven ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Entonces, es interesante esto que quiero dejar ahí en rojo. Si no tenés ese sentimiento, ese deseo natural y espontáneo, hay que revisar los motores. Algo pasa, algo está fallando si no hay en vos un deseo natural y espontáneo de servir a Dios. ¿Sí? Bueno, por ahí amerita una conversación, plantear cosas. A veces hay factores que contaminan, como dijimos, ¿no? Contaminan, es lo que vemos al espejo y se distorsionan las cosas. Pero querido, querida, si vos sos un verdadero hijo, hija de Dios, porque fuiste ahí a los pies de la cruz, Él te adoptó, te aceptó, te perdonó, te limpió, tenés que tener muchas ganas de servirle. ¿Sí? Funciona así. En segundo lugar o tercero, ya perdí la cuenta. Fíjense, ¿no? La invitación. Esta invitación es normal entre creyentes. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Sí? Es una invitación que va para creyentes. ¿Sí? Esto es, vení, ya está. Porque se supone que el que lo escuche naturalmente lo va a querer hacer. Y va a querer no solo estar gozoso ante la presencia de Dios, sino también servirle con alegría. Lo otro que podríamos decir es que el deseo de servir no puede o no debe reprimirse, no debe obstaculizarse, por ahí por factores externos. Pero sí necesita, ¿qué cosa? Ordenarse, organizarse, conforme a la voluntad y a los estándares de Dios. Y acá tiene que ver un poco más práctico lo que sucede en la vida de la iglesia. ¿Sí? Si vos tenés deseos de servir a Dios, me venís a preguntar a mí, yo te digo, dale para adelante, con todo. No puedo ponerte obstáculos, ni peros, ni requisitos humanos que entorpezcan tu ser natural. Es como que te pongo una bolsa a la cabeza y te dije, no podés respirar hasta dentro de 3 meses. No es natural, ¿sí? Entonces, si vos sos un hijo, una hija de Dios y naturalmente querés servir a Dios con alegría, entonces eso no se puede reprimir, gente no puede reprimir eso. Pero sí necesita ordenarse, ¿conforme a qué? Conforme a los estándares de Dios, no a costumbres o a cosas que hagan las personas. Entonces ahí también, como para revisar alguna faceta oscura que a veces tenemos, si uno quiere hacerlo a su manera, a su criterio, hay que ver, algo está fallando. Tendría que, así como naturalmente uno quiere servir, también naturalmente querer hacerlo en la forma ordenada, conforme a la voluntad de Dios. Mira, acá en ADH vas a tener estas y muchísimas más oportunidades para servir a Dios, para sacarte todas las ganas de hacer eso que naturalmente Dios pone en vos, que es el ser un siervo de Él, ¿sí? Una sierva de Él. En algún momento hablaremos e iremos puntualizando algunos de estos espacios y oportunidades de servicio. También hacia fin del año pasado hablamos de esto, ¿no? Que es una realidad en esta congregación y de muchas tantas otras, pero aquí en las filas de los creyentes, ¿no? Como si fuera un ejército que separa uno al lado del otro. Si falta uno es una brecha, es un punto débil del flanco, ¿no? Ahí del frente de batalla. Entonces, ¿por qué falta gente? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Están los que deberían estar y no están, los que estuvieron y se retiraron, los que rotaron, cambiaron, se fueron, los que empezaron y dejaron, los que todavía están ahí formándose y los otros que no están pero van a estar.
¿sí? Entonces, el deseo de mi corazón es también poner en tu mente, amonestar, que tomes conciencia de esto, de la necesidad y obligación natural que tenés delante de Dios de servirle, y acá en esta congregación haremos lo mejor posible para que tengas los espacios adecuados y ordenados para que puedas servir y que no haya brechas de este tipo. Este va a ser un año con muchos desafíos y muchas oportunidades para no solo cubrir algunas brechas que todavía hay, sino poder extendernos, ¿sí?, a otros ámbitos y ahí poder tener las personas que Dios va levantando. Esta vida de servicio no es aislada. Ya vimos que acá hablamos de cosas que se hacen en comunidad. Ahí hablamos, ahí está el dibujito de la brecha. Ahí atento, papacho, vos tenés que adivinar lo que voy a decir antes que lo diga. Muy bien. Esta forma de servicio, de llevarlo a la práctica, tiene también que ver con otro concepto que encontramos en la Biblia, que lo estudiamos en el ABC, y que compara la vida de la iglesia como si fuera un ¿qué? Cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo, así como está constituido por células que se unen y forman tejidos, tejidos que se combinan y forman aparatos, sistemas, y ahí tenemos el cuerpo humano. Nosotros también empezamos siendo individuos que Dios salva, que los transforma en sus hijos, en sus amigos, en sus siervos, y que después interactúan en una comunidad determinada como es esta, para que en familia, en grupos o en equipos se consoliden ministerios, áreas de servicio, y el cuerpo funcione, ¿sí? Y funcione de una manera saludable en todas las cosas que tiene que tener, ¿eh? Y como recordarán, esto tiene una base bíblica, que es lo que Pablo explica allí en Efesios, ¿no? Donde dice que todo el cuerpo, bien, ¿qué cosa? Concertado y unido entre sí, dice, por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente, según ¿qué cosa? La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que ahí vemos dos facetas, dos dimensiones, ¿sí? En amarillo, que hay una actividad propia, es algo que te corresponde a vos individualmente. Vos sos un siervo, una sierva de Dios. Entonces vos sos la que tiene que moverse para hacer lo que naturalmente deberías desear hacer. Y al mismo tiempo hay una unidad y una coordinación entre las diferentes partes de ese cuerpo que llamamos así simbólicamente a la iglesia. Entonces, en base a todo esto, decimos que servir a Dios es un ejercicio y una responsabilidad personal, pero debe cooperar, tu actividad personal debe cooperar solidariamente con el ejercicio de otros creyentes, de otros siervos. ¿Y qué es cooperar? Es cuando vos accionás con alguien que es un igual, un par tuyo, ¿sí? Entonces pueden ahí operar juntos, pero también solidariamente, porque a veces el otro no está a la par, necesita una ayuda. Y entonces también nuestro servicio es ayudando al otro. Y es solidario, ¿por qué? Porque se hace aunque el otro yo piense que no se lo merezca, ¿sí? Entonces en el mundo no es así. En el mundo estás en una oficina o haces tu laburo y el de al lado que reviende. Vos tenés tu quintita, tu lugarcito, tu oficinita, tu negocito, y el otro. Yo, argentino, ¿sí? Pero esa es una filosofía del mundo. Acá no puede funcionar así. Acá estamos todo el tiempo pensando en qué es lo que debo hacer, todo el tiempo pensando cómo cómo coopero con un par y cómo actúo solidariamente con el que necesita algún tipo de ayuda. Aunque yo piense que no se lo merezca, porque para eso es solidario. ¿Está? Otro concepto más. En 2 Corintios 8:4 se nos dice, Pablo viene hablando de unos creyentes que estaban en una ciudad que se llamaba Macedonia, una región,
y que querían dar algún tipo de ayuda, un servicio solidario a otra iglesia en el sur de Grecia, en la ciudad de Corinto. Entonces, Pablo le cuenta a los corintios lo que estaban haciendo los de Macedonia, los del norte, y dice que estos hermanos le pedían con muchos ruegos que le concediesen el privilegio de participar en este servicio. Pedían con muchos ruegos que le concediesen el privilegio de participar en este servicio. ¿Has rogado alguna vez que Dios te dé el privilegio de participar en un servicio? Si no has rogado y al contrario, cuando te piden algo, otra vez sopa, entonces algo anda mal. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces los que estamos en el liderazgo, en la coordinación de acciones, hacemos mal las cosas, ¿no? Forzamos, presionamos, pero el corazón del siervo tiene que ser un corazón que ruegue al Señor el privilegio de poder participar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje? Que servir a Dios es un privilegio, ¿sí?, del que debemos rogar poder participar. ¿Sí? Está claro, ¿no? No necesita demasiadas explicaciones. Finalmente, estos últimos minutos quisiera dedicarlos a un pasaje que ahora cuando aparezca en pantalla le va a parecer totalmente extraño a todo lo que venimos diciendo, porque realmente algunas enseñanzas y conceptos, sobre todo del Antiguo Testamento, están sumamente lejos de nuestra cultura, de nuestros hábitos y del conocimiento de algunos temas, ¿sí? Pero están allí, los ha puesto Dios por un motivo, entonces vamos a tratar de explicar uno de esos conceptos y llevarlos a nuestra práctica. Hablando del servicio en el tabernáculo, en el templo, para algunas, no para todos, pero para un tipo de siervos que había ahí, la indicación de Dios era la siguiente: no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo el Señor. Lo vamos a ir desglosando, pero decimos, antes de eso, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es un único mensaje, es una unidad temática que Dios nos ha dejado. Por lo tanto, Levítico no podés hacer así y que pase. Hay que entrar allí también. Conceptualmente o esquemáticamente podríamos decir que en el Antiguo Testamento encontramos casi toda la teoría, el vocabulario técnico que nosotros como creyentes tenemos que conocer. Y lo otro que encontramos en el Antiguo Testamento son muchas historias, ejemplos, acciones, indicaciones, que hay un simbolismo allí. Es como ejemplos, ilustraciones, modelos que nos permiten sacar una enseñanza. Finalmente, en el Antiguo Testamento encontramos ese plan de Dios de tener un pueblo santo que quedó como con un final abierto, no se consolidó ahí, porque necesitamos que finalmente Dios, a través de Jesús el Mesías, venga y completara la obra. Pero eso está ahí. Entonces se puede leer el Antiguo Testamento y analizar teniendo en cuenta qué es y para qué está, ¿sí? Después tenemos el Nuevo Testamento y obviamente ambas estructuras de la Biblia tienen un autor común, un plan común, un mensaje común y un propósito común, que es lo que une las dos cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos la aplicación de esas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento, la culminación de muchas de esas informaciones, como el completamiento, la integración. Vemos el final cerrado, el fin de la historia, ¿no? Y así lo vamos a considerar para entender este último versículo que vamos a estudiar. Bueno, yo mencioné algo, ¿no? El aprendizaje simbólico, el juego simbólico. ¿Sabes lo que es eso, no? Cuando los nenes juegan a la casita, a la mamá, ¿sí?, a la cocinita, ¿no?, y te dan de comer ahí tenés que meterte en la boca un pedazo de plastilina mugrienta, ¿no?, porque te está dando de comer.
Eso es un juego que tiene un símbolo. ¿Qué está aprendiendo el niño ahí? A cocinar, a cuidar, a ser mamá, a ser doctor, a ser mecánico. ¿Sí? Juego simbólico. ¿Sirve eso o no? Claro que sirve. ¿Sí? Entonces, eso está ahí, es una forma de aprender. Entonces, de alguna manera, con todo respeto, decimos que muchas de las instrucciones, de las enseñanzas y de las experiencias que vemos en el Antiguo Testamento era eso, era un juego simbólico, ¿sí? No es que Dios estuviese jugando, era una pedagogía, un recurso didáctico para que su pueblo aprenda cosas, ¿sí? Y algunos juegos duraron 1000 años, ¿entendés? 1000 años jugando a la casita para aprender un día que nuestro refugio es el Señor. ¿Entendés? Entonces podríamos analizar mucho eso. Se me quedó otra vez nuestro compinchi. Vamos, papacho, que falta poco. Ahí está, ¿no? Entonces las experiencias y los juegos simbólicos y también todo lo que tiene que ver con los sacerdotes, el sumo sacerdote, la vestimenta, algunos ritos, el mobiliario, cada una de esas cosas de las cuales hoy no vamos a hacer grandes menciones, tenían ese objetivo de simbólicamente comunicar, enseñar, que puedan practicar, para que un día el pueblo de Dios pueda comprender. Y hoy nos toca a nosotros la bendición de no habernos quedado solamente con el juego simbólico, sino a poder ver toda la película. Entonces, concretamente, ¿qué instrucción aprendemos sobre el servicio en este juego simbólico, entre comillas, que encontramos aquí respecto al comportamiento que tenían que tener algunos de los siervos, de los servidores de Dios en el santuario o en el tabernáculo? Bueno, expliquemos primero las palabras. ¿Qué era el santuario? Era un lugar consagrado, el lugar que Dios había dicho, bueno, acá yo voy a estar, acá me voy a manifestar. Este es es como el domicilio, ¿viste? Vos tenés que certificar ahí el domicilio. Bueno, acá yo me voy a manifestar, voy a ser presente. Y fue Dios quien eligió ese lugar y lo diseñó. En esa época diseñó un mobiliario, ¿sí? Al día de hoy, Dios ha diseñado, ha elegido que su presencia, su morada, sea ¿dónde? En cada creyente. En cada creyente, no en este edificio. Este edificio no es el santuario de nada, ¿sí? Este edificio es un lugar donde se reúnen gente que por gracia de Dios ha sido designada por Él como el santuario. Es decir, Dios mora, elige morar en cada creyente, ¿sí? Después viene esta palabra que es profanar. Es muy interesante porque literalmente significa perforar, ¿sí? Así que cuando pones un taco Fisher ahí en la pared, estás profanando la pared. Perforar. En realidad lo que se hace cuando se perfora algo, se corta ¿qué cosa? La unidad de eso. Hay algo que ya no es único, íntegro, ¿sí? Por eso es el opuesto a santificar o santo, santo profano, santificado, profanado. ¿Por qué? Porque Dios es íntegro, es uno, es una única cosa, Él y con todo aquello donde Él quiere estar y hacer. Entonces, profanar es romper esa unidad, esa integridad, esa unicidad. ¿Qué es esto de la unción? Olvídate de ningún rito que nosotros vamos a explicar o vamos a hacer. La unción era la designación de alguien como el representante de la presencia de Dios en ese lugar. Y al mismo tiempo era un acto por el cual se decía que esa persona o esa cosa ungida con aceite se subordinaba, se sometía, se ponía bajo ¿qué? La autoridad de Dios. Entonces, alguien ungido en la antigüedad era alguien donde Dios decidía morar, era como un representante, pero era alguien que iba a estar, ¿qué cosa? Debajo, subordinado a la autoridad de Dios. Por eso la palabra Mesías, cuando hablamos del Mesías, es el ungido. Cristo Jesús es el Mesías porque Él es quien mostró la presencia de Dios aquí en medio nuestro y quien
públicamente se subordinó, se puso debajo de él. Pero como vemos acá en este pasaje, hubieron otras personas que fueron ungidas, como en este caso, esos siervos que estaban ahí en el templo. Es decir, estaban en un lugar que Dios consagró, no tenían permitido romper esa unidad entre Dios y la cosa consagrada, y eran personas que tenían que estar públicamente subordinadas bajo la autoridad divina. Entonces, Dios establece una unidad indivisible entre Él mismo y cada parte de su santuario. En esa época, el tabernáculo. Ahora, ¿quién? Vos. Lee santuario, lee vos, tu cuerpito. ¿Sí? Dios establece una unidad indivisible entre Él y cada parte de su santuario. Eso incluye a las personas designadas públicamente por Él y subordinadas a su autoridad. Entonces se profana o se perfora esa unidad vital y santa, ¿cuándo? Cuando alguien que tendría que estar en el lugar consagrado, se insubordina, se corre, se sale de debajo de ¿quién? De la autoridad de Dios. Los siervos que servían en ese santuario tenían prohibido hacer eso. Era una profanación. Y este principio no ha cambiado al día de hoy. ¿Querés servir a Dios? Te nace, te brota. Dios te dio talentos, te dio competencias, tenés el fervor, tenés el espacio, tenés el lugar donde lo querés hacer. Lo tenés que hacer o lo tenemos que hacer recordando que Dios nos ha designado como parte de su santuario, es decir, el lugar donde Él mora, que eso tiene que estar totalmente unido a Él y eso implica estar subordinado bajo su autoridad. Y que toda vez que nosotros nos corremos de eso, nos insubordinamos, estamos cometiendo un acto de profanación. ¿Está? En resumen, como siervo, estoy consagrado, estoy unido, estoy integrado indivisiblemente a Dios, pero también estoy subordinado a la autoridad de Él. Romper esto es profanación. Nos despedimos con un repaso, con la invitación del Salmo 2.1 que nos dice: servir al Señor con temor y alegraos con temblor. ¿Sí? Qué raro estas cosas, esta combinación de palabras. La vamos explicando mientras repasamos lo que dijimos. Servimos a Dios, ¿cómo dijimos? Espontáneamente, naturalmente, porque es lo que somos, además de hijos y amigos. Pero nos alegra, eso es lo que dice el Salmo, nos alegra servir a Dios. Al punto de ¿qué? De estremecernos. ¿Tuviste alguna vez una mascota que te vio y se alegraba tanto que se cae, se orina? Eso. Esa es la alegría que hace que pierdas el control de los esfínteres. Esa es la invitación de Dios a sus hijos, alegrarnos a ese punto. Es un privilegio del que dijimos, tenemos que rogar poder participar. Tenemos una actividad propia, pero al mismo tiempo una cooperación solidaria con otros miembros de su cuerpo. Dios nos ha unido a Él, nos consagra, es decir, nos destina para estar con nosotros, para usarnos, permanece en nosotros y al mismo tiempo esa unción que la Biblia habla, nos señala, nos pone su autoridad sobre nuestras vidas. Llevamos esa marca en el orillo, ¿sí? Y nos admiramos, que es lo que significaría ahí temor, servir al Señor con admiración. No es con miedo, es con admiración. ¿Viste? Cuando vos admirás mucho a alguien, ¿qué querés estar ahí, no? Sacarte una selfie, lustrar los zapatos, traer una gaseosa, no sé, querés estar con esa persona. Ese sería el concepto. Nos admiramos de Él y nos
subordinamos a Él, nos ponemos bajo su autoridad. La profanación de su santidad por insubordinación no es una opción para nosotros. Amén. Oramos. Señor, gracias por estas verdades que nos llevan a la reflexión, nos animan, nos alientan, nos estremecen. Sentimos admiración por ti, pero también sabemos que eres un Dios santo que solamente pretende que estemos bajo tu autoridad, bajo tu guía, bajo tu cuidado. Señor, que podamos en nuestra reflexión personal pedirte con ruegos a ti el privilegio de servirte, que nos muestres la posibilidad, la forma de hacerlo con una actividad propia, pero también bien coordinado y unido entre sí, en cooperación con otros, en forma solidaria con los que necesiten. Señor, que podamos estar cada día ante tu presencia, como es tu voluntad, como a ti te agrada, sin profanar aquello tan precioso, Señor, que diseñaste para nosotros. Una vida bajo tu autoridad, bajo tu protección, conociendo, experimentando, aplicando cada una de esas instrucciones, de esos debidos procesos, de esos procedimientos que vienen con la promesa tuya, Señor, de la realización. Gracias te damos, rogamos sigas hablando a nuestro corazón, nos guardes al volver a casa y en el comienzo de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches.